Mi charla se llama Desarrollando para Gutenberg. Um, Voy a ser honesto, la idea original de esta charla era mostrar muchas muestras de código, cómo se crean los bloques, qué tipo de bloques tenemos y cómo poder expandirlos. Pero conforme me iba metiendo más y más a la charla, me di cuenta de que tenía que regresarme muchas veces para poder explicar el por qué las cosas estaban sucediendo de la forma que estaban sucediendo, ¿no? Entonces, cambié un poco la charla, es menos código, es un poco más filosófico, por así decirlo, es más un cambio de pensamiento para explicar más bien el por qué tenemos que empezar a movernos a utilizar Gutenberg en vez de seguir haciendo las cosas como normalmente las hacemos. Ahora, ¿quién soy yo? ¿Y por qué me creo que tengo autoridad en este tema? Mi nombre es Mario Aguiar, soy un frontend engineer trabajando actualmente en XWP. Tengo un par de semanas ahí apenas, anteriormente estaba trabajando en Tenop. Ambas son agencias de desarrollo especializadas en WordPress. Soy contribuyente al núcleo de WordPress. No es que sea relevante, solo me gusta decirlo cada que puedo. Y tengo, pues, a este punto ya son más de 10 años de experiencia en WordPress. WordPress fue mi bebé desde que yo empecé a involucrarme en el desarrollo y desde que empecé a, pues, estudiar todo este tipo de cosas, siempre ha sido WordPress, nada más. Y bueno, he estado dando charlas desde el 2016, mayoritariamente en WordCamps, tampoco es relevante, pero también me gusta decirlo. Así que comencemos. Por el inicio. Así que regresemos un poco en el tiempo, hacia un par de años atrás, cuando Gutenberg comenzó a ser construido, cuando se empezó a trabajar en él, um, y cuando toda la comunidad estaba enojada por Gutenberg. Hasta la fecha, pero en ese tiempo, si alguien lo recuerda, era un caos total, todo el mundo estaba enojado, nadie entendía para qué se supone que iba a funcionar Gutenberg, nadie entendía por qué se iba a utilizar, por qué era necesario, por qué iba a utilizar React, si era React desde Facebook, Facebook no va a robar toda la información, por qué no mejor utilizamos Vue, no porque Vue come niños y con salsa a la que no pica y no sé, cada quien tenía sus opiniones muy fuertes sobre Gutenberg, pero a pesar de todo, pues el editor llegó, se trabajó en él, se creó el plugin para testing y finalmente hace un año más o menos, por fin fue incluido en el núcleo de WordPress, en la versión 5, me parece, así que ya tenemos casi un año trabajándolo. Y bueno, actualmente seguimos enojados porque nos encanta estar enojados y hay dos tipos de personas en la comunidad. Estamos las que ya nos hemos resignado a que Gutenberg es la nueva forma de trabajar con WordPress y están los que, bueno, siguen en la etapa de protesta y se resisten a utilizarlo por ahora. ¿Eso es algo malo? No, pero sí. Y les voy a explicar por qué. Porque para empezar, ya es tiempo de hacer el cambio. Nos guste o no, Gutenberg aquí está. Um, Hay formas de desactivar Gutenberg actualmente, pero como son el Classic Editor, el plugin, que es únicamente una solución momentánea, tendrá soporte hasta el año 2020, me parece, así que no es para siempre. Um, Hay otros plugins, pero son de terceras partes, no tenemos la seguridad de cuánto tiempo vayan a funcionar. Um, y pues yo creo que lo más importante es que intencionalmente estamos bloqueando funcionalidades nuevas que vienen con WordPress y que van a ser el futuro. Porque, queramos o no, pues Gutenberg llegó para quedarse y no se va a ir bueno, al menos en el futuro próximo. Yo creo que va a durar muchos, muchos años. Y si acaso llega a cambiar, será construir en base a, pero yo creo que no se va a ir de aquí. Así que es tiempo de, pues, pensar distinto. Lo primero que, lo que pasó cuando se empezó a construir Gutenberg y cuando se liberó el año pasado, fue que todos teníamos que convertir nuestros temas o nuestros plugins para asegurarnos de que funcionaran con Gutenberg. Era simplemente una migración. Pero ya tiene tiempo desde eso, la mayoría de las personas ya se ha cambiado a Gutenberg, o por lo menos los que tienen pensado cambiarse ya lo hicieron. Entonces, pues ya es tiempo de utilizar Gutenberg de la forma en que tenemos que utilizarlo. Es momento de utilizar sus herramientas y sus opciones,
para, en vez de que sea únicamente una migración, ya podamos decir que estamos aprovechando Gutenberg de la forma que tenemos que utilizarlo. Porque Gutenberg cambió todo. No es únicamente un nuevo editor, es una nueva experiencia de edición para los editores. Y ha cambiado desde el código que se utiliza, desde las librerías que utilizamos en WordPress, hasta la forma de pensar con la que tenemos que construir nuestros sitios web. Por ejemplo, anteriormente el contenido era visto como texto, eran bloques de texto, tenías tus custom fields, tenías tu postmeta, tenías todas tus herramientas. Ahora todo es visto como un bloque. Absolutamente todo o la mayor parte de la página tiene que ser visto como un bloque. Y eso, por muy simple que suene, es un cambio enorme y cambia absolutamente todo. Um, bueno, como mencioné, antes teníamos custom meta boxes, que ya son cosas del pasado, ya no, pues ya no tienen, siguen funcionando, pero ya no es algo que sea necesario porque ya tenemos bloques y ya tenemos controles. Teníamos los custom fields, que es lo mismo. No, pues antes lo utilizábamos porque no teníamos más opciones que utilizarlos. Ahora que ya tenemos los bloques, pues ya se quedaron un poquito rezagados en el pasado. Tenemos los shortcodes, que en realidad son una versión primitiva de lo que ahora son los bloques, porque servían para lo mismo, para mostrar un bloque de código que podíamos manejar en el backend, pero ahora tenemos lo mismo en un bloque de Gutenberg, con la ventaja de que ahora podemos verlo directamente en nuestro editor, en nuestro admin. Entonces ya no necesitamos tanto esos bloques. Ahora todos son bloques. ¿Qué ha sido lo principal que ha cambiado? Bueno, los custom fields no eran más que una interfase para nuestro postmeta. El postmeta todavía existe, pero ahora utilizamos atributos dentro de los bloques de Gutenberg. Y utilizamos fields, que es un concepto del que voy a hablar un poquito más adelante, que es nuevo concepto, fue introducido con Gutenberg. Teníamos nuestros custom meta boxes que utilizábamos antes, ahora tenemos los controles dentro de nuestros bloques de Gutenberg, tenemos nuestros bloques, que son en esencia un control enorme, y tenemos slots, que es otro concepto que fue introducido con Gutenberg, del que voy a hablar un poquito más adelante. Y bueno, los shortcuts que fueron completamente reemplazados por los bloques. ¿Qué son los atributos? Esto es un componente, por así decirlo, de Gutenberg, que equivale a los custom fields, que son opciones que puedes enlazar a tu bloque. Por ejemplo, antes tenías un post field para agregar, no sé, año de publicación de un libro. Ahora puedes agregar un atributo a tu bloque con la descripción del libro y está enlazado automáticamente. Pueden guardar cualquier tipo de datos, desde texto, desde arrays, desde objetos, desde números, y se puede enlazar un elemento. Por ejemplo, no sé, quiero que el atributo de este bloque tenga el contenido del título de otro bloque por separado. Simplemente lo enlazas con su selector y automáticamente se va guardando cuando guardas, que es una gran ventaja. Tenemos los controles. Mencioné anteriormente que el bloque es básicamente un control enorme porque puedes editar los atributos o los datos de tu bloque directamente en el editor. Lo que ves ahora sí es lo que obtienes, porque puedes verlo y tiene los estilos y se va actualizando pues en vivo, por así decirlo. Son contenedores para los atributos. Un atributo no necesita un control para poder existir o para ser guardado, pero si no tienes atributos, un control no es como que muy útil, porque ¿qué vas a poner ahí? Y una vez más aprovechamos que está construido en React para hacer ediciones en vivo, para poder ver exactamente qué es lo que estás editando, que al final era el punto del WYSIWYG editor. Y tenemos un tipo distinto de controles, que son los de inspección, o inspector, que son los que viven a un lado de la página en el sidebar de Gutenberg. Estos son especiales porque no solo viven en el sidebar, pueden ser ya sea de documento o de bloque, pero estos están completamente separados. No puedes ver los cambios tan automáticamente y son utilizados para extender más que para editar un bloque. Es como para agregar opciones que vas a utilizar en el backend, que no se van a ver precisamente en la pantalla. Ahora, voy a poner un ejemplo
de un componente, algo simple, pero con cierto grado de complejidad. Y voy a mostrar cómo lo hacíamos anteriormente, antes de WordPress.5, antes de Gutenberg, y cómo se podría migrar ese proceso para pensar en la forma que Gutenberg quiere que pensemos, ¿no? Para utilizarlo bien. Por ejemplo, tenemos esto, es una simple página de una reseña de una película, cualquiera, no estoy promoviendo nada. Y tenemos un par de cosas que están sucediendo aquí. Ya podemos ver varios componentes funcionando, algunos datos, algunas cosas. Yo sé que varios de ustedes están pensando en cómo se podría construir. Entonces, para empezar, es- vamos a separarlo en las partes, pues, las más pequeñas que podamos encontrar. ¿Vale, por favor? ¿Qué sería? Sería su feature image, sería un título, sería el año de publicación, sería un rating o un score, sería una lista con opciones que tenemos a un lado, tenemos una descripción corta, porque aparte tendríamos que tener una descripción más larga, pero es parte de otra. Y tendríamos una lista con el director, con el escritor, con los productores, con varias personas, ¿no? Esas son las partes más pequeñas en las que podemos romper esto hasta ahora. Tal vez las opciones se puedan romper un poco más, pero básicamente es eso. ¿Cómo podríamos hacer esto en WordPress de la forma anterior? Sería, bueno, el feature image, que sería un post meta, simplemente viene por defecto. Sería el título del post, sería el año, que sería un post meta, porque estamos hablando del año de publicación de la película y no del año de publicación de nuestro post. Entonces tendríamos que ingresarlo de un modo separado. Tenemos otra vez un post meta porque no hay opción para agregar un score o un rating por defecto en WordPress. Tenemos que crear otro. Tendríamos que crear otra colección de post metas que serían los links o las opciones que tenemos para cierta película, porque no todas tendrían lo mismo. Tendríamos el excerpt, que ya viene por defecto. Tendríamos otra vez post meta para el escritor, para el director, para todo el crew. Ahora recordemos que para cada postmeta tendremos que tener un custom field para cada uno de esos. Y dependiendo de la forma en que queramos organizarlos dentro de la página, podríamos necesitar una, dos o hasta tres meta boxes, ¿no? Entonces nuestra página se vuelve un poco más compleja. Ya tenemos cajas por todos lados. Y el problema es que no tenemos tanto control sobre en qué parte se van a mostrar esas páginas. Podemos dar esas meta boxes. Podemos darles prioridad, pero no podemos especificar exactamente dónde las queremos. Entonces se puede dar el caso de que tengamos que dar scroll completamente para agregar la imagen y después subir para agregar el excerpt. O el título va hasta arriba y resulta que el año va un par de cajas más abajo. Entonces es un poco más complejo y no da para tan buena experiencia. Um, Sin embargo, esta es la forma en que se podría acomodar. Podríamos tener un metabox para tener un repetidor o una lista de opciones que podemos agregar. Podríamos tener un metabox o simplemente un custom post feed para el año. Podríamos tener otra lista, un repetidor para, para el crew, porque no sabemos cuántos puede tener. Puede tener 10 personas ahí, entonces tenemos que agregar varios. Ya tenemos que meter JavaScript para poder crear ese repetidor. Y bueno, podemos tener el feature image que ya viene por defecto, o podemos agregar otro personalizado como queramos, pero bueno, ya va cambiando. Ahora, ¿cómo haríamos esto mismo en la forma, bueno, ya utilizando Gutenberg? Para empezar, yo creo que el cambio más importante es esto. Para empezar, esto sería un bloque. Eso ya nos da muchas ventajas, de las que voy a hablar un poco más adelante. Pero ¿cómo se divide este bloque? Tenemos la ventaja de que Gutenberg nos permite meter blocks dentro de blocks. Y si vemos bien la imagen original, esto sería lo que pasaría. Tendríamos un bloque, ya sería el nuestro por defecto. Podemos agregar un bloque de imagen o podemos utilizar el feature image que ya viene por defecto, el título, y podemos agregar un bloque de texto para el año, porque ¿para qué necesitaríamos crear un nuevo bloque si es simplemente texto? Podemos agregar el bloque de texto, podemos agregar nuestro bloque de opciones que ya sería personalizado. Ese sí podríamos agregarle incluso controles de inspección para agregar las URL a un lado sin tener que editar directamente porque solo es un icono, en realidad no se ve nada. Nuestro título, agregué bloque de título porque si recuerdan ahí decía overview, pero eso es algo que podemos o no editar, pero generalmente en la forma vieja pues no lo editaríamos, lo pondríamos hardcore
porque no habría mucho beneficio en hacerlo editable y sería más tiempo el perdido si es raro que cambie. Sin embargo, en Gutenberg ya tenemos los bloques de título, los headings, H1, H2, lo que queramos, ya son separadores, ya están ahí, entonces simplemente podemos hacerlo editable, no nos cuesta absolutamente nada. Tendríamos otro bloque de texto que sería el excerpt, o pueden agregar todo lo que quisieran agregar ahí, también ya viene incluido. Otro bloque de título para el título del crew, y ya podemos agregar nuestro bloque personalizado, que sería el crew, o simplemente otro bloque de texto, es únicamente texto. Y lo único que hicimos fue agregar el bloque principal, en realidad todo lo demás ya existe. Entonces, no, ¿para qué reinventar la rueda cuando ya la tenemos, no? Ok, ¿qué más podemos hacer con este bloque? Tenemos los extras, que tenemos más opciones, como la que ya mencioné anteriormente, que se le conoce como slot fill, pero en realidad son dos componentes, son slots y son fills. Um, otro, estos extienden los controles que ya existen dentro de la pantalla de administración. De los bloques, ya sea de los bloques y ya sea del documento. ¿A qué me refiero? Recuerdan que existe las opciones de agregar la fecha del status del post, que si ya está publicado, qué fecha se publicó, que puedes cambiar, bla, 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 guardar borrador y todo. Entonces, si queremos agregar nuevos, nuevos datos, más descripciones o lo que queramos agregar a esa página, simplemente podemos utilizar slot fill, que son similares a los hooks. Un slot sería similar a una acción y el fill sería similar a la función que estamos agregando en esa acción en específico. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí hay un ejemplo. Esto es yo sé que dije que no iba a haber código, pero esto es muy rápido. Son muy parecidos a los hooks en los que únicamente tienes que registrarlo y tenemos que utilizar un hook de JavaScript para agregarlo. Y esto simplemente nos está diciendo que postarosinfo va a mostrarse dentro del plugin postarosinfo, que es un slot que ya existe dentro de Gutenberg. Y si le cambias, por favor. Y así de fácil nos aparecería ahí. Cosas que eran un poco más complicadas anteriormente y tendrías que meterte de lleno en el código, buscar en la parte exacta en la que tienes que agregar. Pues aquí es muy fácil, porque ya está disponible y no tienes que crear otra Merabox en especial para poder hacerlo. ¿Qué más? Bueno, también tenemos block templates. Mencioné anteriormente que Gutenberg te permite meter blocks dentro de blocks. Los block templates es una forma de aprovechar eso, pero también de restringirlo. ¿Por qué? Un block template es bueno, es un template, es un bloque en especial que tú puedes agregar dentro de la página o puedes restringir. Si quieres que un usuario no pueda editar post y solo pueda agregar los bloques que tú quieras, puedes utilizar un template. Puedes agregar un layout para que ya venga predefinido cuáles bloques puede utilizar y simplemente tenga que llegar el usuario y editar como lo quiera editar. Y puedes restringir los bloques que no quieras que este usuario utilice. Puedes restringir la posición de los bloques para que no pueda agrandarlos, para que no pueda hacerlos pequeños, para que no pueda duplicarlos. Y simplemente le dices, esta es tu guía, esto es lo que quiero que hagas y pues esto es lo único que vas a poder hacer. ¿Qué nos dice? Si se escoge qué bloques, ok. Dale otra. Se escoge cómo se mostrarán, ok. Y bueno, puedes poner contenido por defecto como una guía, un lorem ipsum, simplemente para que se dé una idea de cómo se supone que tiene que funcionar. Ahora, los JS hooks. A mí me agradan mucho y no he escuchado mucho de ellos. Un amigo mío estuvo trabajando en ellos por mucho tiempo. Y ya están disponibles desde hace un poquito de tiempo. Son hooks para JavaScript. Y han tenido mucha popularidad desde Gutenberg. Y de hecho hay muchas funciones de Gutenberg que necesitas utilizar los JSHooks para esto. Simplemente permiten extender el JavaScript que se está utilizando en nuestro sitio, justo como lo hacemos con los hooks en PHP, pero esto es en JavaScript y también son muy útiles, la verdad. Sí, especialmente en Gutenberg. Equivalentes a los hooks, y ahorita voy a mostrar unos ejemplos. Por ejemplo, pueden ver la sintaxis, es prácticamente la misma. Hará acción add filter porque tenemos acciones y filtros, de igual forma que los tenemos en PHP. Se escribió esta API para ser lo más parecida posible, pero aún así con
algunas mejoras. Por ejemplo, podemos agregar el nombre del hook. Esta es una nueva, podemos agregar un namespace. Esto es bastante útil para evitar conflictos. De, puede que alguien más cree un plugin con tu mismo nombre y creó los mismos hooks. Entonces, para que no haya problema en eso, se puede agregar un namespace, de preferencia que sea único, porque si no, no tendría tanto sentido. Y puedes agregar el callback, la función que se va a activar y la prioridad en la que estaba a correr. Igual con los filtros, los puedes quitar, remove action, remove filter, puedes quitarlo todo lo que tenga que ver con este filtro, o el filtro que tenga quieres quitarlo todo, pues ya puedes hacerlo con una simple función. Y para agregar nuevos, es lo mismo. Do action, el nombre del hook, los argumentos que quieres pasar y todo eso. Para los filtros, una vez más, exactamente lo mismo. Simplemente agregas el contenido que quieres filtrar y los argumentos que puedes pasar. Y listo. Ok. Bueno, en conclusión, Gutenberg llegó para quedarse, ya no hay de otra. Nos guste o no, tendremos que utilizarlo en algún momento. Yo sugeriría, en mi humilde opinión, utilizarlo a fondo, saber cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas y aprovechar las ventajas que podemos utilizar con él. Y demos una mejor experiencia al cliente.